Ok, bueno, nuevamente les damos una cordial bienvenida a la Academia de Principiantes y Nuevos Conversos. El día de hoy, antes de comenzar la clase, quisiera yo comenzar con una pregunta y dice lo siguiente: ¿estamos viviendo por convicción propia o estamos viviendo a través del reflejo de alguien más? ¿Ok? Por ahí, pues es una pregunta de alguna manera como para pensarse. En el mundo podríamos decir algo filosófica, pero sin embargo, pues es una respuesta compleja, ¿verdad? Hay otra frase por ahí antes de comenzar que dice: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y al no conocer nuestra historia, estamos ahora sí como vulnerables a revivir patrones en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros conocemos nuestra historia y nos identificamos, pues nos permite construir un presente y un futuro mejor. El día de hoy vamos a abordar algunos puntos que llevan al poder, conocer mejor nuestra historia y poder identificar estos patrones. La clase de hoy se llama transgeneracional, trascender las generaciones, y está a cargo de mi amiga Alejandra Velázquez. Ella es de la ciudad de Oaxaca y de México, y pues ella estará compartiendo esta bonita clase con nosotros. Adelante, Ale, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Ale, Sí, perfecto. sí, hermana. Muy bien, gracias. Pues como mencionó ya Lupita, este es un tema muy interesante. Esta clase la tomé de un blog que viene en la página de Family Search. Al final les voy a mostrar, quien esté interesado, dónde está esta clase por si quieren ahondar en ella. Pero sí es muy importante, hermanos, que en esta ocasión, generalmente cuando yo comparto una clase, o cuando otros comparten una clase, dicen que las preguntas al final. Entonces, pero en este caso, yo les voy a pedir que sus, ¿cómo se llama? Que sus preguntas puedan, a medida que yo voy compartiendo, que por favor, si tienen una duda, en ese momento me digan, me lo hagan saber, por favor, ¿sí? Es muy importante porque el tema que vamos a hablar, pues para mí es muy importante que quede, ¿cómo se dice? Pues que quede claro, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Am, a ver, permítanme. Am, a ver, espérenme, porque, a ver, compartir. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Todo, Ale, ya se ve. Sí, Ok, bueno, entonces voy a empezar a la presentación. Ok, ahora sí se ve como en grande. Listo, Ale, ya. sí. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con la clase, como decía Lupita, se llama transgeneracional, trascender generaciones. Vamos a explicar qué significa esta palabra. Vamos a ver varios ejemplos de características transgeneracionales. Vamos a describir en qué consiste un problema transgeneracional y qué implica la terapia transgeneracional y cómo se considera que los estudios transgeneracionales benefician a las familias. Y al final, pues vamos a hablar de cómo Family Search nos ayuda en todo esto, ¿no? En el conocimiento de nuestra familia. Vamos a ver cómo Family Search es una herramienta que nos va a ayudar para saber más acerca de nuestra familia. Bueno, entonces, pues vamos a ver primeramente qué significa transgeneracional. ¿Alguien que pueda leer lo que dice esta diapositiva, por favor? Yo, hermano. Te ayuda, Ale.
Sí, Transgeneracional significa aquello que pasa de una generación a otra, creencias, rasgos, patrones y conductas. Estos elementos pueden influir en la forma en que las personas se relacionan, toman decisiones y enfrentan los desafíos a lo largo de su vida. muchas gracias, hermana Irma. Pues así es, ¿no? Entonces, esta palabrita de transgeneracional significa eso, lo que pasa de una generación a otra que que incluye varios elementos, no solamente los rasgos físicos, ¿verdad? De que nos parezcamos a un abuelo, a una abuela, sino que también a veces el carácter que traemos también es parte de esa herencia de la familia. También la manera, como dice aquí, que estos elementos pueden influir en la forma en que nos relacionamos, porque también en la conducta eh, también hay elementos que se heredan de nuestros antepasados. Ujú. Entonces es lo que vamos a hablar de esto en este momento. Ujú. Entonces vamos a ver qué son los patrones y estas características transgeneracionales. ¿Alguien que me ayude a leer lo que dice aquí abajo? Yo, hermana. Sí, adelante. ¿Qué son los patrones y las características transgeneracionales? Puede ser algo positivo como la resiliencia o algo que nos limita, como el miedo o el silencio ante los conflictos. ¿Reconocen alguno en su familia? Muy bien, gracias, hermana. Precisamente, pues es una pregunta aquí al final para que nosotros podamos ponernos a pensar un poquito cada quien en nuestra familia. Ujú. Entonces, precisamente estos patrones que se heredan de una generación a otra, que pasan de una generación a otra, pueden ser positivos, efectivamente, ¿no? Yo reconozco, por ejemplo, que en mi familia, mi papá, pues era una persona muy trabajadora y muy honesta y pues siento que todos nosotros como hermanos hemos heredado en nuestra familia eso. Nos gusta el trabajo, nos gusta trabajar y nos gusta la honestidad. Y yo siento que eso no solamente viene de mi padre, sino que él lo aprendió de su padre, ¿no? De mi abuelo. Y probablemente ese abuelo también lo aprendió de alguien. Y entonces es algo positivo que, o una característica que hay en la familia. Ujú. Ahora, también nos dice que también puede ser algo que nos pueda limitar o que nos pueda afectar, como el miedo, dice, o el silencio ante los conflictos, o hay algunas otras cosas. Ujú. Eh, y aquí en estas cuestiones que no son tan positivas, viene o se incluye lo que es un trauma o un problema transgeneracional. Ujú. Eh, ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esta parte, por favor? ¿Puedo leerla? Sí, adelante, gracias. ¿Qué es un trauma o problema transgeneracional? El trauma transgeneracional se refiere a la transmisión de los efectos de un evento traumático de una generación a la siguiente, lo que puede ocurrir de manera inconsciente o involuntario. Algunos eventos fuertes dejan huellas emocionales que no desaparecen con el tiempo. Estos patrones pueden aparecer como conflictos repetidos, adicionales, Adicciones. adicciones o, o dificultades emocionales. Lo que no se hace consciente se repite. Gracias, hermana Mayra. Fíjense, yo quiero preguntarles si hay alguna duda hasta aquí, porque lo que ya hablamos hace un momento en las diapositivas anteriores es que lo transgeneracional es algo que viene de una generación a otra y ya vimos que puede ser algo positivo, pueden ser rasgos físicos, pueden ser algunas características de la forma de ser de las personas. Ujú.
pero ahorita vamos a hablar ya de otra cuestión, que son las cuestiones un poco más negativas que afectan a nuestra familia. Hermana Milagros, usted levantó la mano, tiene una pregunta. Y hermanita, también está incluido ahí enfermedades como el asma, problemas mentales. Sí, sí, así es, hermana. Estos son patrones o son elementos que se pueden transmitir de una generación a otra. Si ustedes a lo mejor les ha tocado, a lo mejor alguna vez que hayan ido al médico y el médico les hace una historia clínica y en esa historia clínica nos preguntan si nuestros padres viven y si no viven, de qué murieron y si ellos están vivos pero están enfermos de algo, si son diabéticos, si son, no sé, ¿no? Si son hipertensos, etcétera, porque muchas de estas cosas también se pueden heredar. Sí, Entonces, pues sí, solo que aquí esa es una situación, pero algo diferente es esto que vamos a empezar a ver ahorita, que es un trauma o problema transgeneracional. Eso no es, no forma parte de una enfermedad, o a lo mejor sí, pero es más bien como dice aquí, es la transmisión de los efectos de un evento traumático. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero antes de esto, a ver, ahí la hermana Mayra González tiene una pregunta. Bueno, más que una pregunta, porque usted estaba hablando de, bueno, eso yo lo sentía, ¿no? Que yo heredé varias cosas de mi papá y heredé varias cosas de mi mamá, o sea, las conductas, ¿no? Ciertas conductas. eh, pero esta parte de los traumas, eh, no pensé que realmente se podían heredar en sí, porque, no sé, mi mamá pasó algunos traumas y mi papá también. Entonces, bueno, esta parte de repente sería muy importante saberla porque podemos mejorar nuestras vidas, ¿no? Pienso yo, no sé. Exactamente, hermana Mayra. Fíjense, hace un rato, cuando Lupita estaba dando la introducción a la clase, dijo una frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí también al final está esta frase: lo que no se hace consciente se repite. Entonces, a veces nosotros no somos conscientes de ciertas situaciones que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero esas situaciones que ellos pasaron fueron para ellos una cuestión traumática que, como dice aquí, se dejó una huella emocional. Ya está comprobado científicamente que las emociones también forman parte de lo que nosotros heredamos o lo que nosotros traemos en nuestro ADN. Es algo muy, muy interesante. Y bueno, no tengo aquí las fuentes, pero en el blog de Family Search vienen algunas. Y yo al final les voy a bueno, dar un ejemplo de un libro que yo conozco, donde se habla de estas cuestiones que ya son probadas científicamente, cómo estas emociones también las heredamos. Ujú. Entonces, es por eso que es importante conocer si algo de esto sucedió en nuestra familia. Ujú. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o está claro y podemos continuar? Creo que está claro. Bueno, Claro, vamos Para a mí maestra. está continuar. claro, Ale. Gracias. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esos eventos traumáticos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, conflictos familiares recurrentes, que que a lo mejor en la familia haya estos conflictos a cada rato, ¿no? O, por ejemplo, como está ahí, pérdidas o muertes. Ujú. Eso es algo que se está repitiendo, por ejemplo, ¿no? También patrones de violencia física o verbal, dice acá. Entonces, cuando alguien es muy violento en la familia o tiene alguna, pues sí, generalmente escuchamos de casos de varones, ¿no? Que hay violencia en su familia hacia la esposa, hacia los hijos, no exclusivamente
de varones, también hay mujeres, pero estos patrones de violencia física o verbal también pueden heredarse. Problemas de salud mental o de adicciones, como el alcoholismo o un suicidio, por ejemplo. El suicidio es un evento muy traumático para una familia. Es algo muy, muy traumático que deja huella y que deja una huella emocional que se puede repetir en generaciones posteriores. Ajá. Así como el alcoholismo o las drogas o alguna otra adicción, o el tabaco, ¿sí? Y también dice eventos traumáticos que afectaron a varias generaciones, como por ejemplo guerras, ¿sí? O pandemias. Fíjense, yo trabajo, yo soy guía de turistas, eso es lo que hago, en eso trabajo. Y como hablo alemán, pues me toca trabajar con muchos alemanes y me toca, muchas veces me han tocado gente mayor que de niños ellos vivieron en la guerra o vienen de familias donde sus padres vivieron en la guerra. Y realmente sí se nota, o sea, las personas a veces son muy, muy estrictas o son muy amargados. Y bueno, entonces aquí a mí me toca a veces como comprender, tratar de comprender por qué las personas son así, ¿no? Eh, Sobre todo los alemanes que vivieron en el este, esos alemanes que vivieron en el lado este de Alemania, que estuvieron en el comunismo, son muy diferentes a los otros alemanes que vivieron en el oeste, ¿sí? Y, y bueno, todas este tipo de cosas afecta. También las pandemias. Nosotros acabamos de vivir una pandemia hace unos años. Tal vez tuvimos familiares o conocidos o gente cercana a nosotros que falleció. Y eso también deja huellas en las generaciones, en las familias. Entonces, estos son algunos de esos ejemplos de esos traumas o problemas transgeneracionales, o sea, traumas o problemas que se pueden heredar a otras generaciones. Ahora, vamos a ver por qué es importante reconocer estos traumas en nuestra familia o si lo hubo, ¿sí? Vamos a ver que hay unos beneficios en esto, en conocer esto. ¿Alguien que pueda ayudarme a leer esta parte, por favor? Yo, hermana, Sí, adelante, recono- hermana. reconocer un trauma o problema transgeneracional y aprender más acerca de los eventos que podrían haberlo causado inicialmente son pasos que se deben tener en cuenta para abordar y sanar este tipo de cuestiones. Comprender y abordar estas dinámicas pueden ser importantes para fomentar la salud emocional y la armonía en la familia. Estudiar los eventos del pasado que hayan afectado a los miembros de la familia también puede ayudar a comprender mejor a los miembros de la familia del pasado y del presente. Gracias, hermana Milagros. Entonces, fíjense por qué es importante. Y yo creo que esto es algo muy interesante y yo lo llamo como una bendición que hoy día haya este tipo de estudios, que haya este tipo de gente que se ha dado cuenta de que existen estos patrones traumáticos o estos eventos traumáticos que han afectado a generaciones y pero que hay una sanación, que puede haber pues sí, una sanación en esa familia para que eso no se siga repitiendo. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Que lo que no se hace consciente se repite. Entonces, si yo ya tengo consciente que en mi familia tal vez vivió en una guerra, pues entonces yo voy a poder comprender un poquito más por qué mi abuelo o mi abuela era de tal o cual forma, o por qué mi padre fue de tal o cual forma, ¿sí? Aquí nos dice cuál es la ventaja de reconocer esto. Esto puede fomentar la salud emocional y la armonía en una familia. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me escuchan?
Bueno, entonces Hermano continuamos. ¿Me Jaime escucha? tiene una pregunta. Adelante, ¿Sí? hermano Jaime. Bueno, usted hablaba voy a referirme a las guerras, a la persona que tiene un comportamiento de alguna forma especial porque estuvo en una guerra. Pero yo pienso que eso depende del bando. Eso depende, o sea, de quién es el prisionero, por ejemplo, en el caso, o quiénes estuvieron o no en la guerra. Pero eso es del momento. O sea, yo creo que lo que se transmite por el ADN. Eso no lo cambia nadie. Esa es la función del ADN. Yo creo que el comportamiento cambia si yo decido cambiarlo. Yo tengo un abuelo que tuvo 5 mujeres Exactamente. y yo soy un hombre muy fiel, pero porque yo conocí que mi abuelo, de hecho no lo conocí, simplemente haciendo mi árbol familiar me di cuenta cuántas mujeres tuvo. No conocía ni mi abuelo paterno, ni mi abuelo materno, ni mi abuela materna. No conocía a mis abuelos, solamente los encontré por el árbol. Pero puedo deducir, por ejemplo, lo que conozco del árbol familiar, que mi abuelo, pues, era un sinvergüenza. Pero eso lo vine a conocer cuando comencé a ser miembro de la iglesia, ya tenía 53 años. En 53 años tuve por qué haber sido también infiel, y no fui, porque eso no me hacía a mí. Si yo conozco los principios, o sea, si sé que la infidelidad no es una cosa que se debe hacer, pues lo que haya hecho mi abuelo no tiene por qué influir en mí. Ese es mi concepto, ¿no? Porque seguramente me dice que se han hecho investigaciones y es posible, pero no sé, yo tuve un excelente padre y una madre, de ahí partió mi árbol, porque atrás solamente he obtenido por documentos, no conocía a nadie. Sin embargo, le digo eso, o sea, no. No, y de pronto tuve la oportunidad de ser una persona infiel, pero no, yo sé que no debo ser infiel y simplemente no fui infiel, pero y no conocía la historia de mi abuelo, para nada. Al abuelo comencé a conocerla Muy bien. cuando ya tenía 53, 55 años. Pero bueno, Muy bien, hermano Jaime, eh, muchas gracias. Eso que, perdón. Sí, le comentaba yo, hermano Jaime, muchas gracias por comentarlo. Es muy importante, muy, muy valioso lo que usted nos está comentando, hermano. Precisamente es eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo se herede, ¿no? Que todo lo malo o todo lo bueno se herede a todos. No, cada uno, yo creo, somos diferentes y como usted dice, sí, en el ADN hay ciertas cosas, pero obviamente somos diferentes. Sin embargo, aquí estamos hablando como de ciertas características que en ocasiones surgen en las familias. Ajá. No ok. es como general, ¿no? Entonces, es precisamente cuando nosotros conocemos las historias, ¿sí? De las familias, de los abuelos, y como nosotros decidimos hacerlo diferente, decimos, bueno, pues yo lo voy a hacer diferente y está muy bien y es muy válido. Pero como le digo, hay cuestiones que son conscientes y hay cuestiones que son inconscientes. ¿Sí? No sé si me explico con esto. Sí, sí, Eh, hermano, está Sí, bien, Ale. correcto. Ujú. Sí, sí, se Bueno, entiende. ok. Entonces, vamos a ver cómo hay este tipo de terapia, que es algo, pues yo lo llamo relativamente nuevo. Tendrá bueno, de que yo conocí un tipo de estas terapias transgeneracionales, tendrá a lo mejor unos 20 años, eh, 20, 25 años que yo empecé a escuchar sobre este tipo de terapias. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de terapias y por qué es importante. Alguien que pueda leerme lo que está aquí, por favor.
Yo lo puedo leer. Dice, Sí, ¿qué es adelante. qué es la terapia transgeneracional? La terapia ayuda a entender de dónde viene lo que sentimos y a decidir qué queremos continuar y qué no. Muchas gracias, hermano Jorge. Fíjense, este tipo de terapias se centran en reconocer y abordar esas influencias y esos traumas que se transmiten de una generación a otra. Y esas terapias están basadas en que los problemas familiares y las dinámicas disfuncionales pueden remontarse a eventos traumáticos o patrones de conducta de generaciones anteriores. Entonces, con este tipo de terapias lo que se trata es, como dice aquí, de ayudar a entender de dónde lo que estamos haciendo, ¿sí? Que a veces ni nosotros entendemos por qué actuamos de tal o cual forma. Y por medio de esta terapia vamos a poder decidir si lo queremos continuar o no, o qué cosa, como dice aquí, qué cosa vamos a continuar y qué no. ¿Ok? Vamos a ver ahora entonces los tipos de terapias transgeneracionales. Aquí nos menciona estos 4 tipos: eh, cognitivo-conductual, terapia de exposición, terapia artística y de constelaciones familiares. Mm, No voy a ahondar como en cada una, en qué consiste cada una, pero porque también solo conozco, bueno, conozco 3 de ellas. Eh, como les mencioné hace ratito, perdón, yo me basé para hacer esta clase en ese blog de Family Search y buscando, además de eso, eh, y sobre todo lo que se refiere a estas terapias, bueno, son formas de poder abordar estos problemas y, como dice aquí abajo, estos métodos permiten liberar emociones reprimidas, procesar eventos traumáticos del pasado, cambiar patrones de pensamiento negativo, sanar heridas emocionales profundas y permitir la reconciliación en familias divididas. Fíjense cuántas ventajas nos dan este tipo de terapias. Una que es muy popular es la última de constelaciones familiares, que es la que yo más conozco y que personalmente he llevado a cabo. Hay un libro, yo les mencionaba hace rato que bueno, que yo les iba a dejar un libro. Ese libro, lo tengo en PDF. Si gustan, después lo pongo en el grupo. Y se llama Este dolor no es mío. Y se basa en esto de las constelaciones familiares porque ese es un tipo de terapia que nos ayuda precisamente a lo que dice aquí abajo, liberar emociones. Y nos ayuda también a conocer por qué es, o sea, qué es lo que pasó. A veces con este tipo de terapias no podemos comprender qué es lo que pasó, qué es lo que vivió nuestra familia que ocasionó un trauma. Y entonces se puede llegar a esa reconciliación. Es algo muy, muy interesante de verdad. Y pues son terapias, como les digo, que están basadas en ciencia, que pues que nos ayudan, ¿no? En nuestra familia a todo esto que dice acá, cambiar de patrones de pensamiento, sanar heridas, reconciliaciones, o sea, es algo muy, muy positivo. ¿Alguien que pueda leer esta parte, por favor? Y ahí yo lo leo, hermanita. Sí, adelante, hermano Elmer. La terapia transgeneracional puede brindar un lugar seguro donde explorar y comprender los patrones familiares y los traumas que podrían estar afectando la vida actual, además de que rompe potencialmente con cualquier patrón destructivo y promueve una comprensión más profunda de la historia familiar para lograr la sanación.
Muchas gracias. Entonces, eso es lo que hacen este tipo de terapias para nosotros. Ujú. Entonces, am, hay una hermana, y hace mucho que no la veo que en las clases. Lupi, ¿recuerdas cómo se llama esta hermana de Perú que es médico y que ella ocupa un poquito de esto? ¿Te acuerdas de su nombre? Es, Ah, eh, Jacqueline Garuca. ajá, Jacqueline Garuca, sí. pero ella es Sí, algo como patóloga. ¿Es ella será o era de ella es Venezuela? psicóloga. No, ella era de Perú, si yo recuerdo, Ah, era de ya sé, Perú. es Jackie Bracamontes, es coach, psicoanalista, algo así. Es coach, ajá. Ajá. Bueno, ella en una clase que dio también abordó este tema un poquito. Ujú. Entonces, pues ella también hablaba, recuerdo mucho en su clase, acerca de cómo este tipo de terapias nos puede ayudar para, pues, poder tener esa armonía y esa sanación en la familia, ¿no? Este, sí, pero ahorita la recordé porque ella también nos dio alguna bibliografía en aquella ocasión, pero ya no la he visto que esté en las clases hace mucho. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver algunos beneficios pues de tener este tipo de terapias y de estos estudios. ¿Cuáles son estos beneficios de estos estudios transgeneracionales? ¿Alguien que pueda ayudarme a leer esta parte, por favor? Los estudios sugieren que los niños que tienen un mayor conocimiento sobre su historia familiar tienen más autoestima, salud emocional y felicidad. Los estudios también han demostrado que aprender sobre el pasado de tu familia puede darte mayor resiliencia para enfrentar los desafíos de la vida. Gracias, hermano Jaime. Y fíjense, ya no hice otras diapositivas, pero aquí tengo otras como beneficios que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, dice que descubrir los patrones transgeneracionales puede infundir un sentido de pertenencia e incluso de plenitud, lo que te ayudará a ti y a los demás miembros de la familia a descubrir su conexión con sus antepasados y a comprender mejor las funciones únicas que desempeñan en su familia. Revelar estas historias también puede ayudarte a reconocer tanto los logros como las dificultades de tu familia, lo que mejora la salud emocional y favorece la resiliencia tanto en los adultos como en los niños. Entonces, al identificar ciertos patrones e influencias, las personas y las familias pueden hacer lo necesario para cambiar conductas dañinas y mejorar las relaciones interpersonales. Ujú. Entonces, pues esos son algunos beneficios de conocer a nuestra familia. ¿Qué le ha afectado? ¿Qué han vivido? ¿Qué pasaron? Y ahorita vamos a ver cómo Family Search nos ayuda en este conocimiento de la familia. El hermano Jaime mencionó hace un momento algo muy importante y él dijo, yo aprendí que mi abuelo pues tuvo varias mujeres hasta que entré en esto del árbol familiar y ahí lo descubrí. Entonces, fíjense qué gran conocimiento le ayudó o cómo Family Search le ayudó a él a darse cuenta, pero él también se dio cuenta pues que él no era así. Entonces, sí, o que él no es así. Entonces, Family Ale, Search nos ayuda muchísimo, ¿sí? yo quería comentar un poquito sobre la diapositiva anterior. ¿Esta Ajá, o quería esta? hacer, no, 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 es la de los niños, ¿Esta? la de donde mencionaba la frase de los niños. Ah, ya, espérame. Esta. Sí, esa me gustó mucho y ahorita ¿cómo se llama? A mi mente vino tal vez no ¿cómo se llama? No un ejemplo de la vida real, pero sí un ejemplo de una película que es muy conocida por todos y se llama pues la de, ¿cómo se llama? La de Coco, la conocemos así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, La ahí película vemos, de Coco. ajá, vemos Ujú. plasmada una historia de, pues ahora sí que
¿qué era? Tatarabuela, que de alguna manera pues había tenido dificultades, el esposo aparentemente pues se había alejado de ellos y se había ido sin decirles adiós. Y pero pues la verdad es que no había sido así tal la historia, ¿verdad? Pero ellos la habían, desde un punto de vista, al no tener la verdadera historia, pues habían exiliado al pobre tatarabuelo, ¿verdad? Y fueron creando ahora sí que conductas hacia él por más de 4 generaciones hasta llegar a Miguel, que vemos que es el protagonista de la historia, que es un niño. Y pues ahora sí que vemos que él, por ejemplo, nació con ese talento de que le gustaba mucho la música, pero la música debido a que pues su tatarabuelo que no se había, aparentemente no se había portado bien, pues también había, ¿cómo se llama? La habían como quitado, como que era Sí, lo algo habían malo. suprimido de su Ajá, vida. aparte de que, ajá, ese oficio o ese arte, pues lo suprimieron. También ¿cómo se llama? La parte de ponerlo, ¿cómo se llama? De cortarlo de la fotografía, de exiliarlo de lo máximo que para ellos era, ¿no? El día de muertos, colocarlo en un altar. Pero de alguna manera siempre hay alguien en la generación que rompe ciertos patrones. Y pues en este caso, pues Miguel venía con esa fuerza, con ese talento y ¿cómo se llama? Eso de querer Ese Disposición. saber, ímpetu. ajá, ese ímpetu de querer saber, pues realmente su historia, ¿verdad? Y pues sabemos que él, de esa misma fuerza que traía, pues pudo llegar a la verdadera historia, pudo descubrir en su árbol, por decirlo así, en un árbol genealógico, el conocer a su verdadero abuelo, cómo estuvo la historia, cómo que pues realmente pues había sido envenenado, ¿verdad? Entonces, todo eso vino a sanar posteriormente pues a toda la familia, ¿verdad? Que Ujú. se creía abandonada, que se creía pues lastimada. Imagínense, 4 generaciones estaban sufriendo por eso o habían sufrido ahora sí que por esa historia mal contada o no, Lo o que mal no habían entendido sabido, que ajá, y que habían, no O no habían, comprendido. ajá, porque no a habían veces cuando sabido no investigas, en el hay, momento. Entonces, eso mismo pasa con nuestro árbol genealógico. ¿Cómo se llama? El conocer, pues nos hace poder ver, nos hace poder sanar, nos hace poder reconstruir. Y cuando se hace desde la niñez, es mucho mejor porque, o sea, ya creces, pero ya creces con un conocimiento y ya las cosas que tú hagas las vas a hacer por convicción y no como decíamos al principio, como un reflejo de otra persona, ¿verdad? Y por eso es muy importante que pues en la niñez podamos, ¿cómo se llama? Plantear esta parte de la historia familiar con nuestros hijos. Es muy sano para ellos y van creciendo pues de una manera pues más sana, ¿verdad? Listo, Así Ali. es, gracias, sí, gracias sí, Lupita. La yo hermana creo Mar que quería comentar algo, hermana Mar. sí, lo que dice la hermana, pues sí es cierto. A veces se pasan de generaciones en generaciones hasta los resentimientos entre familias que no tienen nada que ver con los hijos. Sí, Es como hoy en día, por ejemplo, si yo tengo una diferencia con mi hermano, pero si al siguiente segundo él necesita ayuda que no tiene nada que ver con el problema o el malentendido que tuvimos, uno tiene que ayudarse. Sin embargo, a veces se agarra por generaciones o hasta con los demás miembros de la familia, con los hijos, y va trascendiendo. Entonces, y así pues se pierde después cuál fue el motivo por el cual hubo ese malentendido, que es lo que la hermana Lupita explica en cuanto a esa película. Entonces, el saber cómo sanar eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo nuestra investigación y conocer la historia de nuestros antepasados, hay varios puntos en los cuales nosotros podemos aprender de ello. Una, pues se van rompiendo ciclos de silencio, de olvido. Otros pueden también comprender cuáles son los orígenes de que nuestros antepasados tuvieron, ya sea de dolores, de sacrificios, de resiliencia familiar. También con esto se puede abrir la puerta a una sanación espiritual, a poder llevar esos nombres al templo, porque exacto. no fue nuestro problema, ¿verdad? Y no lo tenemos que tomar personal.
en su momento ellos sabrán y nosotros conoceremos a lo mejor cuando ya estemos de aquel lado del velo y nos cuenten todo, ¿verdad? Pero mientras nosotros tenemos que amarlos. El Salvador vino aquí para que todos podamos ser redimidos y nosotros buscamos la redención a través de su expiación. Entonces, el poder comprender esto va a fortalecer tanto nuestra identidad personal como la familiar y no llevar pues eso como por ejemplo en el libro de Mormón, ahí lo tenemos tan claro, el Nefi con sus hermanos. Sus hermanos decían, no, es que mi hermano Nefi nos quiere gobernar y nos quiere someter y nos quiere no sé qué, y ellos pasaron eso de generación en generación. Entonces, Sí, y todo lo que puede llegar a causar a que esas familias se separen, a que esas familias, pero al hacer nuestras investigaciones, yo creo que la obra más importante es que debemos amar a nuestra familia sin importar los desafíos que a lo mejor en su momento ellos solamente saben el por qué sucedieron. Y el Padre Celestial nos conoce. Cuando nosotros apoyamos su plan, nosotros sabíamos que nos iba a dar, como yo siempre lo he visualizado así desde pequeña, cuando a mí me enseñaron el plan de salvación. Es como que el Señor me dio una caja de regalos, pero no todos eran buenos. Iba a tener desafíos, pruebas, de todo. Y eso me va a permitir a mí el poder amar a mi familia sin importar cómo haya sido. Y también a veces cometemos el error de etiquetarla por generaciones. Yo he amado a sí, mi familia sin importar cómo haya sido, porque mi abuelita, por parte de mi papá, falleció antes de que yo naciera. Y bueno, yo a la única que conocí como abuela era su madrastra. Entonces yo con mi abuelita siempre le dije abuelita y hasta el día de hoy siempre la he reconocido como una abuelita, pero siento un gran cariño por la mamá de mi papá, a pesar de que ella no lo crió, sí, lo crió su abuelita. Y he amado a través de mi padre eso, porque a pesar de decirme cómo era de carácter fuerte, de ser una mujer, pues muy trabajadora y muchas otras cosas que me dijo, tanto positivas como negativas, me enseñó a amarlos. Me enseñó a amar a toda su familia porque el carácter, como lo mencionaba la hermana Alejandra al principio, ellos son de carácter fuerte, por así decirlo, que me decía mi papá, dice, usted salude. Y le digo, ay, es que luego no me va a hacer caso, luego me pone caras o siento que me hace feo. Y mi papá decía, no, usted vaya y saludo, de su beso y hágalo. Con el tiempo, en verdad, hermanos, hubo una tía, no me acuerdo, no le di un beso, no la saludé y se puso a llorar. Estaba trapeando y se puso a llorar y yo dije, ay, ¿qué le pasó? Y estaba yo tan preocupada y asustada que le dije, tía, pues, ¿qué le pasó? Y me dijo, es que tú eres los únicos, dice, de los hijos de tu papá, que siempre nos vienen a dar un beso, un abrazo, un saludo tierno y lleno de amor. Y hoy no me lo diste. Yo no sabía lo que mi papá me estaba enseñando, aún sabiendo cómo eran sus hermanos, sus medios hermanos, porque él es hijo único. Entonces, eso nos ayuda a comprender que no sabemos cómo sea. Nosotros tenemos que amarnos y verlos desde la perspectiva como nos ve Dios. Así es como debemos de ver a nuestros antepasados también. Y cada uno nació en una sí, época diferente, con desafíos diferentes, con con muchas, eh, pruebas y algunos ni siquiera conocieron el Evangelio, pero el Señor les va a permitir a través de nosotros el poder que a ellos puedan conocer lo mismo que hoy nosotros conocemos. Gracias, hermana Alejandra. así es. Hermosa. Muchas gracias, hermana Mar. Es muy cierto lo que usted comenta, muy, muy bonito también. Y es eso, poderlos amar a todos, sin importar sus historias, que si fueron tal o cual, o nosotros, pues sí debemos amarlos. Algo parecido me pasó con un abuelo que encontré. Bueno, pues el tiempo se nos está acabando y básicamente ya no, eran dos. eh, Hermano Hernán, ahorita le doy el tiempo, deme chance nada más de terminar con esto y ahorita le doy tiempo. Nos dice, pues, cómo Family Search nos ayuda y sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí desde un inicio de la clase se preguntó si alguien no, pues no había trabajado en Family Search o no conoce, pero Family Search nos da estas herramientas
Y aquí nos da unos consejos para nosotros podernos acercar y poder investigar y registrar, como dice aquí, nuestra historia en Family Search. Y entonces, bueno, nos dice concentrarse primero en las generaciones más cercanas, o sea, las personas que tenemos vivas de nuestra familia alrededor, podernos acercar a ellos y hablar con ellos, como dice, habla con otros miembros de la familia, registrar lo que sabes, comprobar si hay historias esperándote a través de los registros que Family Search tiene y ya se puede realizar una investigación más exhaustiva, perdón. Y aquí nos habla de que la herramienta de árbol familiar es la que nos ayuda a realizar ese análisis o a realizar análisis transgeneracionales y otros tipos de análisis de historia familiar. Dice, Family Search te ofrece una importante herramienta que es el árbol familiar. Es una herramienta gratuita que nos ayuda a organizar lo que vamos descubriendo. Puedes utilizar esta herramienta genealógica para aprender acerca de tu familia y tomar notas sobre lo que encuentres. También puede ayudarte a rastrear y documentar la historia de tu familia, incluso toda información relevante sobre los patrones transgeneracionales y los desafíos a los que tus antepasados pueden haberse enfrentado. Y bueno, esto ya viene, esta última, o bueno, no es la última, todavía falta una más, pero es cómo iniciar nuestro árbol familiar. Y en esta diapositiva, donde aquí a la derecha estoy mostrando, a ver, aquí en el puntito que tengo aquí azul, no sé si lo ven, estamos mostrando cómo es el árbol familiar. Nosotros sabemos de las vistas del árbol y que aquí hay mucha información que se nos puede dar, por ejemplo, del lugar donde nacieron, y Family Search de hecho tiene, por ejemplo, algunas herramientas como por ejemplo, qué pasó el año en el que nacimos, qué estaba pasando en el mundo. Eso son herramientas que nos ayudan a complementar nuestra historia. Entonces, pues aquí nos vienen las instrucciones para poder tener nuestro árbol familiar. Y ya para terminar, pues nos dice por qué esto es importante. Al compartir y documentar esta información en Family Search, puedes contribuir a la comprensión de tu historia familiar y podrías estar abriendo la puerta a conversaciones importantes sobre sanación y crecimiento. No dudes en comenzar tu viaje de descubrimiento familiar. Y bueno, pues ahora sí le voy a dar el tiempo al hermano Hernán. ¿Tenía algún comentario, hermano? Voy a salirme de acá. Sí, hermana, muchas gracias por su clase y me ponía a ver algo en la parte, en la antepenúltima diapositiva. Vemos que A ver, nosotros, le voy a compartir otra vez. Ajá. vemos que Sí, por lo menos, adelante. vemos que nosotros, nuestros antepasados, no los conocíamos a ellos, pero sabíamos que, yo sí, o me baso yo a la parte donde ellos siempre dicen que nos ayudan y podemos recordar todas las partes de ellos. Otras dos, Ujú. otra más atrás, hermano. ¿Otra? Esta. Esa, sí, gracias. Ajá. No, no, esa no, la anterior. La de los niños otra vez sale. Esta. Sí, me gusta mucho cuando dice, demostrando que aprendemos sobre el pasado de nuestras familias y Ujú. pueden dar, ¿sí? Es decir, ellos Que no han dado pueden tantas, darnos mayor resiliencia. Ujú. no han dado tantas cosas que a veces nosotros no hemos podido valorar esas partes de ellos, ¿sí? Anteriormente nuestra familia, yo siempre decía, a veces quisiera haber estado en ese tiempo, de poder conocerlos más. Y cuando me hablan de ellos, yo digo, es como si estuviera viéndolos a ellos hablar y que ellos están contando ellos esas historias, ¿sí? Vemos que ellos también tuvieron muchas cosas emocionales, tuvieron felicidad, Sí, tuvieron sufrimientos, tuvieron parte que no se podían entender, como decía la hermana Mar, ¿cierto? Y lo que han participado. Pero lo más importante es que tenían una parte muy hermosa, el conocimiento.
sobre sus familias, que eran cómo enseñarles a sus hijos y sus hijos poderles enseñarnos a nosotros, hasta donde hoy estamos. Vemos que por lo menos para mí la historia familiar es algo emocionante. Y recuerdo mucho que cuando empecé le pregunté a un tío mío, le dije, tío, necesito saber sobre mi papito. Me dijo, yo tengo el libro de mi papá, yo tengo el libro de mi papá. Dijo, ¿cómo? Si yo tengo el libro de mi papá. Y empezó y me fue dando toda la historia de ellos, porque él anotaba, mi abuelo anotaba todo lo que sucedía. Y siempre cuando hablo de mi abuelo es como tan bello, es como, no tengo ni palabras a veces que decir de mis dos abuelos, tanto paterno como materna. Pero yo puedo decir que sí es algo importante que nos demostraron que pudiéramos comprender el pasado. Y ese pasado lo estamos viviendo nosotros, con la historia familiar para poder nosotros recordar y saber que ellos nos dieron un legado y ese legado somos nosotros. Entonces, puedo decir que pudiéramos enfrentar los desafíos de la vida que nos estaban preparando ellos para nosotros. Puedo decir también que gracias a ellos se puede hacer más fácil la historia de ellos, aunque sufrieron mucho, pero también hicieron cosas hermosas, sean buenas o malas, enfermedades que tuvieron, desafíos con sus esposas, con los hijos que tuvieron, fuera de mucho, porque a mí me pasó eso. Mi abuelo era uno de ellos. Y en la actualidad yo a veces, al principio me confundía porque tenía Cristóbal primero, Cristóbal segundo, Cristóbal tercero, Cristóbal cuarto, Cristóbal quinto, y yo decía, pero es el mismo Cristóbal. Pude comprender que eran los hijos de mi papito cuando a cada uno les daba un nombre con el nombre de él. Y esa es una historia. Y puedo decir que gracias, hermana, por darnos esta parte tan importante de transgeneracional, ¿sí? Y he aprendido una parte más sobre esto, una parte que me No, ha llevado a conocer otro sistema y poder recordar, atraer más a mi familia, a mis bisabuelos. Cuando hablo de mis bisabuelos es que la historia es bonita. Esas historias son hermosas para nosotros. Gracias, hermana Aleja. Gracias, no, Hernán, pues al primero. contrario. Gracias a usted, hermano Hernán, por sus comentarios. Es muy cierto lo que comenta y es por eso que Family Search se preocupa de todos estos temas que son importantes. Mm, Hermano Jaime, ¿usted tenía otro comentario? No, no, estaba saludando al hermano Hernán primero. Ah, bueno. Gracias, Jaime. Sí, muy bien. Pues hermanos, yo les agradezco muchísimo sus participaciones. Esta clase, como yo les decía en un principio, es algo muy interesante, pero también de mucha, pues yo lo sentí como de una gran responsabilidad compartir esto porque es un tema que a lo mejor no se habla mucho, pero que es muy importante que entendamos. Y agradezco mucho sus participaciones y como dijo la hermana Mar, el poder amarlos a todos, independientemente de lo que hicieron o no hicieron, no importa eso. Nosotros tenemos el Evangelio y nosotros somos esos salvadores en el monte de Sión que podemos ayudar a todas estas generaciones atrás de nosotros. Yo me siento muy bendecida, pero también muy, ¿cómo les puedo decir? Con un peso en mis hombros, porque yo soy único miembro de la iglesia en mi familia y, y yo creo que por eso me encanta la historia familiar. He trabajado muchos años ya en historia familiar y aún me falta mucho por descubrir, pero agradezco que, que pues el Señor me ha bendecido con ese espíritu de Elías y con ese ímpetu para poder buscar a mi familia. Y muchas veces, hermanos, ellos son los que me han encontrado a mí, ellos son los que me han impulsado a mí desde el otro lado del velo a que yo trabaje, a que yo haga las cosas.
He tenido muchas experiencias en las que ellos son los que ponen sus registros ahí para que yo los vea. Y bueno, pues sé que estamos en la otra iglesia en el mundo que haga esta obra tan importante que nosotros realizamos. Eh, Sé que es verdad, sé que nuestros familiares del otro lado del velo son seres reales que están esperando que nosotros trabajemos, que nosotros les traigamos la salvación. Y sé, como lo dicen las escrituras, que nosotros sin ellos no podemos ser salvos, ni ellos sin nosotros. Y les dejo esto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Muchas Amén. gracias, Ale, por tan bonita clase. Realmente se ha cumplido el objetivo de poder, ahora sí, adentrarnos un poquito en cuanto a nuestro árbol. El que nosotros hayamos podido tener esta clase nos ayuda un poquito a descubrir un poquito más sobre la utilidad de nuestro árbol genealógico. El irlo viendo crecer, ya sea en las pocas generaciones o en las muchas que tenemos, nos va ampliando el conocimiento de quiénes somos y por qué actuamos así. Decía el hermano Jaime, bueno, en mi familia, pues a mi abuelo tuvo tantas esposas, ¿verdad? Creo que de pronto todos en el árbol tenemos abuelas o abuelos que han tenido varios esposos, ¿no? Y de pronto, bueno, yo no soy así, pero de pronto hay alguien que no tiene ni el más mínimo del conocimiento del árbol genealógico, pero de pronto se encuentra que pues es el don Juan de la familia en la época que vivimos, ¿verdad? Y entonces, bueno. El conocer el árbol tal vez le podría dar un contexto de por qué él está repitiendo pues tal vez un patrón de alguno de sus ancestros, ¿verdad? Y pues a partir de esa información él puede decir, bueno, hasta aquí rompemos ese patrón negativo. O aquí seguimos construyendo un patrón de los que encontremos positivos, ¿verdad? Pero ya por como decíamos, por una convicción propia, ¿verdad? De igual manera, cuando, como decías tú, no siempre, pues es algo que podamos, ¿cómo se llama? No siempre vamos a encontrarnos con muchos patrones malos, ¿no? Pero cuando haya un patrón con el cual pues no podamos, pues también es bueno y es útil buscar ayuda profesional. Ya veíamos de algún psicólogo, de algún terapeuta o de algún constelador, ahora sí que pues que sean profesionales y que nos puedan ir ayudando. Pero el primer paso es hacer nuestro árbol e ir viendo. Poco a poco vamos a ir descubriendo quiénes somos y por qué actuamos así. Y es muy bonito para no, ¿cómo se llama? Para tomar lo mejor de nuestros ancestros y sanar. Cuando sanamos, por eso decía el título, trascendemos, pero trascendemos de una manera positiva. Y pues muchas gracias, Ale, por la hermosa clase. Por ahí creo que vi a tu hermana que estaba conectada, Conchita. Muchas gracias por acompañarnos y pues a cada uno de ustedes, en esta bonita noche. Pues vamos a finalizar, voy a dejar de grabar.